Bien, muy bien. Bienvenido, muy buen Muchas día. gracias, muy buenos días a todos. Cubra su corazón con tu sangre preciosa, Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Y bueno, es un tema duro, la verdad es que sí, y yo le pido a Dios que me dé sabiduría y me dé humildad. Muchas gracias. Ahí estamos. Listo. Que me dé sabiduría y humildad para compartir este tema con ustedes. El tema es la falsa espiritualidad. Y vamos con la primera cita bíblica, por favor. Esta está en Efesios capítulo 3, versículo 19, y nos dice lo siguiente: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Sí, eso es muy importante. El amor de Dios es demasiado grande para terminarlo de comprender, ¿verdad? Pero tenemos que buscar comprenderlo en la manera de lo posible, porque comprender su amor va a traer bendición a nuestras vidas. Vemos primeramente que el amor de Dios es demasiado grande, según leemos, y según sabemos porque hemos experimentado su amor en nuestra vida. Vemos también que no tenemos la capacidad de comprenderlo por completo. ¿Sí? Ese es el amor de Dios. Queremos conocer la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios, como leemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer para conocer la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios? ¿Qué te imaginas que tenemos que hacer? ¿Necesitamos vivir una religión? No, ¿verdad? ¿Necesitamos que alguien más valide nuestra manera de vivir? ¿Que valide con quién podemos hablar? ¿O qué contenidos podemos o no podemos compartir en nuestras redes sociales? Tampoco necesitamos de eso para comprender del amor de Dios. No necesitamos de eso porque ahí no existe la plenitud. La plenitud viene de tu relación con Dios, con el amor. Amor a ti mismo y amor a otros. Hay gente mirando qué haces o qué no haces para validarte, porque se sienten a un nivel superior de santidad. ¿Sí? Casi tienen aquí la aureola. O de espiritualidad, ¿verdad? Según el tipo de espiritualidad que la persona practique. Está bien exhortarnos unos a otros para alcanzar mejores y mayores victorias. Eso es verdad. Pero emitir juicios, evidenciar ante otros o querer controlar no son actitudes de una persona con un corazón sano. Si una persona con corazón sano no busca controlar, no busca manipular. Y bueno, no son entonces estas actitudes de una persona sana, de una persona cuyo corazón sea verdaderamente humilde, sino que estas actitudes hablan de soberbia y de un ego espiritual. ¿Cómo está tu ego espiritual? Te pregunto. Y quiero ir también al siguiente texto bíblico, por favor. Este está en el Evangelio de Mateo. Dice lo siguiente, aquí está hablando el Señor Jesús, y dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Qué fuerte, ¿verdad? Está hablando aquí el Señor Jesús a todos esos religiosos que nada más buscaban juzgar, señalar, criticar, que se creían santos, perfectos, cuando por dentro realmente había juicio y condenación en contra de las personas que le rodeaban. Y es que hay personas que se creen las más correctas y puras, pero por dentro están podridos. Y no es tampoco juicio ni condenación contra ellos, al contrario, oremos por ellos para que Dios sane ese corazón. ¿Sabías que hay gente que huye de los cristianos? A mí me ha tocado.
Y es que hay cristianos que se ponen intensos con algunos temas y empiezan a juzgar otras vidas, con Biblia en mano, curiosamente. Debo ser honesto y decir que yo también fui muy religioso en mis primeros pasos de mi caminar con Cristo. Gracias a Dios he dejado que sea Dios quien por medio de mi relación con Él y mis experiencias sea quien transforme mis pensamientos y mi corazón, no una actitud religiosa. Una actitud religiosa no te sirve realmente para llevar sanas relaciones, para vivir una vida en amor como lo quiere Dios. Una vida religiosa te lleva al juicio. Llegamos a señalar otras vidas como exhibiéndolas porque no van de acuerdo a lo que consideramos adecuado. Y tenemos que saber que cada quien toma la decisión más conveniente para él o para ella en ese momento. Y que cada situación, sin decir si fue buena o si fue mala, hubo un aprendizaje que nos permitirá hacerlo mejor la siguiente vez. Entonces no hay que vivir con esa culpa. Yo creo que quien conoce a Dios es capaz de reconocerlo en sus circunstancias, es capaz de reconocerlo en sus decisiones, porque estará Dios ahí, sin importar lo que decidiste. Estará para impulsarte o para rescatarte también. Lo reconoces a Él en tus circunstancias porque tú le conoces a Él. Y esto me lleva a la siguiente frase. Por favor, hermano David. Le reconoces porque le conoces. Ahí, en medio de tus circunstancias, en medio de tu problema, en los ojos de aquella persona que quizá te está causando aflicción en ese momento, pero Dios te va a dar el amor, la paciencia, la sabiduría para que puedas avanzar. Entonces le reconoces en medio de tus circunstancias. Lo reconoces porque le conoces. Digo esto porque es increíble cómo el mismo pueblo de Dios se ataca a sí mismo. ¿Te has dado cuenta? Entre congregaciones, entre ministros, todos creen tener la razón y dicen tener la sana doctrina y no lo sacas de ahí. Se indignan de lo que no deben indignarse. Me atrevo a citar a mi amigo el pastor John Botia de la Iglesia Metodista de Colombia. Él dice lo siguiente: dice, si le indigna ver a un pastor abiertamente homosexual y si cree que el anticristo es un ministro gay, pero no le indigna ver niños muriendo de hambre, ancianos abandonados, mujeres golpeadas y asesinadas, gobiernos corruptos e injusticia por doquier, y se queda callado, usted no es cristiano, usted es hipócrita. Eso nos dice mi amigo el pastor John. Y bueno, pasa en las congregaciones inclusivas. Un líder de una congregación habla mal del otro, pero también pasa en las congregaciones heterosexuales. Hay una pastora que sigo por YouTube porque pienso que enseña y predica de una manera extraordinaria. Me gusta su estilo. Y aunque no estoy de acuerdo con todas sus ideas y doctrinas, algo que me gusta de ella es... algo que no me gusta de ella es que de repente tiene actitudes religiosas. Eso no me gusta. Y no es juicio, es quizás su manera en cómo ha sido ella enseñada. Bueno, toca entonces transformar nuestros pensamientos, ¿verdad? Entre las cosas religiosas que ella comenta es que desaprueba la homosexualidad, entre otras cosas. Bueno, a pesar de ello, he aprendido muchas cosas buenas. Tomo lo bueno y desecho lo malo. Y yo creo que así tenemos que hacer con todo. Y con todas las personas con quienes conocemos. Porque al final ninguno de nosotros es perfecto. El único perfecto es Dios. Bueno, pues ella, no diré su nombre, para colmo, fue juzgada por otro pastor porque se le ocurrió a ella ungir unas piedras. Prácticamente se comen a la pastora.
y sacan a relucir su pasado, como que es divorciada y otras cosas que no tiene por qué importarnos para apreciar lo bueno que ella ha hecho y sigue haciendo. Lo que quiero demostrar con esto es que todos se juzgan, señalan y desaprueban, pensando que tienen la única verdad, que curiosamente es la suya, y no son capaces de mirar con una visión más amplia. Esto es lo que yo llamo falsa espiritualidad. Y vamos nuevamente a la Biblia, por favor. Vamos a leer esto que está en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 19. Y dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Y continúa. Por favor, David. Como pueden ver, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Qué fácil, ¿no? Pero yo les digo: ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un Dios, un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Sí? Aún los demonios creen que existe Dios. El creer en Dios no te da mérito alguno. Tus creencias te permiten vivir con plenitud en tu corazón. Aquello que tú crees, aquello que tú has decidido en tu corazón que es verdad, te da paz, te da plenitud. A pesar de los problemas, vives en plenitud amando a Dios. A pesar de la pandemia, vives en plenitud amándote a ti mismo. A pesar de lo complejo y diferentes que somos los seres humanos, vives en plenitud amando a otros. ¿Esto es verdad en tu vida? Y vamos a otro texto de la Biblia, por favor. Esto está en Hebreos capítulo 12, versículo 15, y dice así: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Es que la amargura se contagia, ¿sí? Y aunque te pongas cubrebocas, justamente por la boca tú la contagias, por cómo te expresas de otros. Y ojo, porque así como tú escuchas a cualquier persona que se expresa de otros, seguramente también se va a expresar tarde que temprano de ti. Así que cuidado el que decimos unos de otros. La amargura se produce en el corazón de una persona, generalmente por la frustración de no poder saciar algún deseo o necesidad. La causa muchas veces es una barrera mental, como lo es la religión o creencias arraigadas que tenga la persona. Un ejemplo de esto son los homofóbicos, que son gays de closet. Repudian lo que ellos reprimen, ya sea consciente o inconscientemente. Sí, por eso es que es importante analizar nuestro corazón, pedirle a Dios que sea Él quien revele lo que hay en nuestro corazón, que nos enseñe esas áreas que Él quiere trabajar con nosotros. Así también pasa con los religiosos, que señalan y critican lo que ellos reprimen o tuvieron que reprimir cuando eran jóvenes. Quizá ahí es donde está esa amargura. Vamos nuevamente a la Biblia, por favor. Vamos al Evangelio de Lucas y dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas
del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo saberlo? Analiza qué estás hablando. ¿Qué hay en el corazón de otras personas? Analiza lo que están hablando. Y decide tú si les crees. Decide tú si tomas suyas esas palabras. Quizá te está contagiando de esa amargura. No permitas que la amargura entre a tu corazón. Seamos conscientes de nuestras palabras. ¿Son de juicio? ¿Son de manipulación? ¿Son de vanagloria? ¿O son palabras de amor porque hablas en amor? Si hablas en amor, te relacionas con otros en amor y aceptación. ¿Cómo están tus relaciones? Cristo dijo que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres. Vamos al siguiente texto, por favor. Y dice, este está en Evangelio de Lucas también. Dice, hay 6 cosas, no, la cita no es correcta, está en Proverbios, es un libro de Proverbios, pero este es el texto. Yo coloqué mal la cita, esto está en Proverbios. Dice, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Cuidémonos realmente de estas cosas. Cuidémonos. Cuidemos nuestras palabras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos sembrando discordia en una familia? ¿Qué estamos hablando unos de otros? ¿Es para bendición o para juicio? ¿Es para unir o para crear discordia, como lo leemos aquí? Como pueblo de Dios somos familia. ¿O qué es lo que predicas con tus palabras, actitudes y acciones? ¿Qué es? ¿Qué es lo que predicas con tus palabras, actitudes y acciones? Y vamos al siguiente texto, por favor. Está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, y dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Y es verdad, se nos permite hacer cualquier cosa porque tenemos libertad en Cristo. Gloria a Dios por eso. Esta es una verdad que podemos aplicar en nuestra vida. Es verdad que nada tenemos prohibido, pero también es cierto que no todo nos conviene. Ahí es donde nos toca ser sabios al momento de tomar decisiones. Pero lo que decidas debe estar basado en tus propias convicciones, no en lo que algo o alguien quiera venir a imponerte. ¿Sí? No dejes que alguien venga a imponerte qué hacer o qué no hacer en tus decisiones personales. ¿Cómo decidir con sabiduría para entonces tomar una acción? ¿Cómo puedo hacerlo? Mira, pues vamos al siguiente texto, por favor. Este está en Santiago y dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Esto considéralo. Y mira si aquello que te causa confusión de si haces o no haces, cumple con estas características para que tú puedas decidir. Y algo que seguramente no cumple para nada con esto es querer imponer a otros tus ideas, querer imponer tus filosofías, tu religión o tus maneras de pensar. Cada uno decidirá y actuará conforme a sus convicciones, conforme a su carácter y experiencias. Si tú no dejas a alguien decidir por sí mismo, si eres tú quien está queriendo imponer a otros, déjame te digo algo, él o ella nunca aprenderá
y será dependiente de ti. El propósito de un maestro es ser superfluo, fugaz, temporal, porque eso significa que el alumno ha aprendido la lección. El apóstol Pablo, en algunas partes de la Biblia se muestra misógino, pero en otras hasta se muestra inclusivo y con gran entendimiento del amor de Dios. Eso demuestra que no tenemos la verdad absoluta, que todos estamos en el proceso y los procesos son así, equivocándose de vez en vez, porque es imposible que hagamos todo perfecto. Un aporte buenísimo de Pablito, del apóstol Pablo, está en su epístola a los Romanos y nos da un ejemplo acerca de las diferencias de criterio. Sí, vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 14. Dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. ¿Sí? No depende de tus críticas, depende del Señor, porque es el Señor que nos mantiene de pie y que nos da su aprobación. Es decir, que no vamos a juzgar al otro a causa de lo que come, como leemos aquí, pero en general se refiere a no juzgar por el cómo vive su espiritualidad o su relación con Dios, porque será Dios quien les enseñará por medio de las experiencias. Es Dios quien nos enseña y nos acompaña en nuestro proceso. Y el único que de verdad estará con nosotros toda la vida. Nadie más puede prometernos eso, solo Dios. Solo Dios puede prometernos estar por siempre con nosotros. Y vamos al siguiente texto. Este sigue Romanos 14 y dice: tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, hacer algo o no en particular, entonces es pecado comerlo, es pecado hacerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Mira la palabra convicciones aquí. Tienes que seguir tus convicciones. De eso se trata. Si en tu corazón has decidido que es lo correcto, porque tienes la convicción de que así es, entonces abandona toda culpa y procura mantenerlo entre Dios y tú. Piensa que hay quienes se indignan por todo. Recuerda que algo será correcto si es en amor. Eso es muy importante. Si es en amor, si es honesto, si es para bien y para paz. No te cargues con pensamientos de tipo: ay, es que es la costumbre, es que todos lo hacen así, es que me dijeron que hiciera tal cosa. Tampoco dejes de hacer cosas porque pienses que no es lo habitual, no lo ha hecho alguien más, o porque no eres capaz de lograrlo. No tomes decisiones importantes en tu vida por complacer a otra persona o porque te dijeron qué es lo que tenías que hacer. Esto me lleva a una frase que no me voy a cansar de repetirte. Si vamos a esta frase, por favor, y es: todo lo que hagas o dejes de hacer, que sea por convicción y no por una imposición. Eso es carácter.
Y para terminar, te invito a que reflexionemos. ¿Alguna vez me he sentido superior espiritualmente, más santo o más maduro que las personas que me rodean? Siendo honesto, con frecuencia juzgo a otros en mi corazón por lo que hacen o dejan de hacer. ¿Tengo alguna creencia que esté limitándome a hacer algo que quiero lograr? Y por último, ¿qué creencias, ideas y actitudes he tenido que desaprender por causa de que Dios ha transformado mi manera de pensar? ¿Hay algo más que deba desaprender porque hoy sé que es religiosidad? Para un corazón humilde no es difícil recibir enseñanza y sabiduría de Dios, la cual está fundamentada en el amor. Oro porque Dios bendiga tu mente y tu corazón y que seas capaz de recibir. Dios te bendiga mucho. Y ahora quiero invitar al pastor Gabriel. Que Dios te bendiga mucho, te mandamos un gran abrazo. Que Dios te bendiga, bendiciones. Chaito.